Saludos cordiales. Soy el profesor Ramón Padilla, licenciado en Ciencias Matemáticas y magíster en Matemática, con ambos títulos reconocidos por la SUNEDU, con más de 17 años de experiencia ejerciendo la educación a todos los niveles, nivel primaria, nivel secundaria y nivel universitario. En esta oportunidad les hablaré de cómo enseñar matemáticas a nivel de secundaria de manera virtual o remota por Zoom. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo enseñar matemáticas? Y esa pregunta no solamente nos la hacemos aquí, nos la hacemos a nivel mundial. Y por eso este video va dirigido a los profesores de matemáticas de secundaria. Sabemos que la matemática se divide en nivel inicial y primaria, nivel básico de secundaria y nivel universitario. En el nivel inicial de primaria es importante que los niños conozcan el significado de la poesía. ¿Qué significa la poesía? Por eso es importante que conozcan el significado del número antes que el símbolo que representa el número, porque es cuando los niños empiezan a identificar, a relacionar, a agrupar objetos de una misma clase. Entonces, en este nivel es importante que los niños conozcan el significado del número antes que el símbolo que lo representa. Ya en el nivel primario, ya el estudiante puede ir identificando los símbolos de los números, los símbolos numéricos, como los símbolos que se realizan las operaciones y empezar a realizar operaciones sencillas y así ir aumentando el nivel de dificultad. Luego viene el nivel básico de secundaria, donde ya el estudiante ha realizado cuentas, ha realizado operaciones matemáticas, tanto de suma como resta, y ha utilizado números enteros, números fraccionarios y números decimales. Es decir, que ya el estudiante ha alcanzado un poco más el grado de madurez en la matemática. Y en este nivel, las matemáticas se clasifican en subárea de aritmética, álgebra, geometría euclidiana, razonamiento matemático, trigonometría y la estadística. Sabemos que la aritmética es la ciencia que estudia el número y las leyes que lo rigen. El álgebra es la formalidad de la aritmética. En la parte simbólica, ya el símbolo representa el número y se hacen abstracciones mentales en esta representación simbólica. La geometría euclidiana estudia los objetos geométricos en el plano y la trigonometría es la extensión de la geometría euclidiana, porque allí se empieza a definir razones trigonométricas de ángulos agudos y luego se definen funciones trigonométricas de ángulos de cualquier medida, y estos ángulos se toman el estudio sobre la circunferencia unitaria, es decir, estamos extendiendo la geometría euclidiana. El razonamiento matemático es donde se plantean los problemas y se resuelven utilizando el pensamiento lógico común, pero se utilizan los conocimientos que se tienen de aritmética, de álgebra, de geometría, de trigonometría y de estadística. Es por eso que el razonamiento matemático ya abarca todas las otras subáreas. Y la estadística, una ciencia de suma importancia en estos tiempos que vivimos, en los tiempos donde se está trabajando, se está orquestando un nuevo paradigma mundial. La estadística es la ciencia donde se recolectan datos, se procesan datos, se ordenan esos datos, se analizan esos datos, se interpretan y se generan conclusiones para el proceso de toma de decisiones. Decisiones que pueden ser tomadas desde el hogar, nivel empresarial, nivel gubernamental y nivel mundial. Luego viene el nivel universitario, donde las matemáticas en el nivel universitario se clasifican en cálculo diferencial, cálculo integral, álgebra lineal, álgebra abstracta, matemáticas discretas.
lógica proposicional, lógica de primer orden, lógica de segundo orden, lógica de orden superior, lógica difusa, ecuaciones diferenciales, probabilidad y estadística, geometría analítica, geometría descriptiva, geometría diferencial, geometría en espacios abstractos, entre otras. Más adelante estaré grabando video de cómo enseñar cálculo diferencial, cómo enseñar cálculo integral, cómo enseñar álgebra lineal, cómo enseñar álgebra abstracta, entre otras. Pero en este momento nos centraremos en el nivel de secundaria de cómo enseñar matemática a nivel de secundaria. ¿Qué elementos debemos considerar para que una clase a nivel de secundaria sea efectiva? En primer lugar, debemos considerar que el profesor debe dar al estudiante que esté por Zoom la condición de coanfitrión para que el estudiante pueda grabar la clase, ya que la clase va dirigida a tres tipos de estudiantes. Estudiantes que son kinestésicos, estudiantes que son visuales y estudiantes que son auditivos. El estudiante kinestésico hay que involucrarlo en la clase, hay que hacerlo dinámico para que él aprenda al ritmo de la clase, él aprende al ritmo de la experiencia de la clase. El estudiante visual tiene que ver que el profesor haga también para él hacer. Y el estudiante auditivo tiene que escuchar las recomendaciones del docente para él hacer. Luego, debemos considerar que una clase virtual por Zoom no debe superar un tiempo de 45 minutos, es decir, una clase por Zoom debe oscilar entre 45 y 60 minutos para que la clase sea efectiva, el estudiante no se pierda en la clase y no se distraiga en la clase y se centre en ese tiempo que es un tiempo significativo para él. Luego, las clases deben ser participativas para que los estudiantes afiancen los conocimientos que van adquiriendo en tiempo real, ya que la clase participativa, interactuando el estudiante y el profesor, ya ahí capta la atención directa del estudiante kinestésico, porque el estudiante kinestésico se involucra con la clase y la hace suya también. Luego, en cada clase no se deben dar muchos ejemplos y los ejemplos que el docente utilice para ilustrar la clase tienen que ser comprendidos en su totalidad. Es preferible un conocimiento sólido a abarcar muchos temas y no lograr ningún conocimiento. No deben pasar de 7 ejercicios los ejemplos que se enseñen en una clase para ilustrar el tema, ya que los estudiantes tienden a perderse en la clase y se distraen en la clase. Por eso es necesario que ellos estén atentos todo momento en la clase. Y ahí las estrategias que se utilicen para que el estudiante esté atento e involucrado en la clase. En el inicio de cada clase siempre hay que relacionarla con la clase anterior para mantener la secuencia y continuidad del conocimiento progresivo. No se deben dar clases aisladas. Siempre hay que relacionarla con la clase anterior para que el estudiante mantenga la atención en el tema y se mantenga motivado. Los ejercicios que se dejen como tarea nunca deben superar el nivel de dificultad reflejado en la clase y siempre tienen que ser revisados y corregidos en la próxima clase, ya que de esta manera el estudiante se siente motivado a realizar los ejercicios porque los corrige. Y si se equivoca, se le corrige y aprende. Entonces va adquiriendo compromiso consigo mismo, con su educación, con su formación y responsabilidad en el tema, en el área que se está estudiando. Se deben utilizar todas las herramientas tecnológicas y no tecnológicas disponibles para el desarrollo de la clase. Se debe utilizar todas las herramientas tecnológicas. Sabemos que el Zoom tiene por defecto pizarra. Esa pizarra electrónica hay que utilizarla con todas sus capacidades. Tiene marcadores de colores, hay que utilizarlo. Tiene lapicero de color, hay que utilizarlo. Tiene borra, hay que utilizarlo. Entonces, esa clase debe ser efectiva con todas las herramientas. Y si el docente tiene pizarra acrílica, debe utilizarla para ilustrar el ejemplo, ya que el estudiante visual debe ver
que el docente hace para él hacer. Igualmente el auditivo, el estudiante auditivo debe escuchar al docente para él hacer también. Otro aspecto a considerar es que no se deben dar ejercicios muy largos procedimentalmente en una clase, ya que eso también se pierde el estudiante y pierde la secuencia del ejercicio, porque se va a distraer en la clase. Los ejercicios deben ser cortos, deben ser precisos y de tal forma que todos lo comprendan. Se debe ir aumentando los niveles de dificultad de las clases de manera sucesiva de acuerdo a los estudiantes con mayor dificultad de alcanzar las competencias planteadas. Hay que pensar en todos los estudiantes, el que aprende más rápido y el que aprende de manera más lenta. Pero todos aprenden porque todos son inteligentes, todos son genios en su formación. Ahora bien, en este sentido, se debe pensar en todos los estudiantes, pensar en el estudiante que tiene más dificultad en alcanzar las competencias, porque si él logra comprender, todos los estudiantes que alcanzan competencia más rápido van a comprender el tema. Entonces, en ese sentido, una clase será efectiva y los estudiantes estarán motivados a la clase anterior y así de manera progresiva adquiriendo conocimientos. Actualmente vivimos una problemática mundial y sobre todo en nuestro país, generada por una pandemia. Esta pandemia es consecuencia de un virus que tiene por nombre COVID-19. Se deben aportar soluciones, pero en este proceso de soluciones juega un papel importante el sector educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Todos los niveles deben estar centrados y enfocados en una misma dirección. Por eso las universidades y los centros de investigación son importantes en el proceso de generar soluciones al país. Las planificaciones deben ser todas coordinadas, planificadas de tal manera que las soluciones sean efectivas. Y esto pasa por el sistema educativo, porque en el sistema educativo es donde se forman todos los profesionales de la medicina, los profesionales, los estadistas y todos los profesionales, los ingenieros que necesita el país. Por eso el sector educativo es muy importante en el proceso de soluciones para el país. Actualmente vivimos un problema mundial. Recordemos que en la revista Scientific American, Neuroscience, entre otras que son revistas de divulgación científica, ya han salido artículos de cómo debe ser el docente en el nuevo paradigma mundial, en la situación que se vive hoy en día. Hay 3 grandes retos que enfrentar a nivel mundial. El primer gran reto que hay es en enseñar al docente a utilizar las plataformas virtuales. El segundo grande reto que hay es que el docente se adapte a la plataforma virtual y que además sea capaz de transmitir el conocimiento y enseñar al estudiante a utilizar ese conocimiento en la aplicación de la vida diaria, es decir, aplicar el conocimiento en la vida diaria. Y el tercer grande reto es que la educación virtual, en primer lugar, fue creada para estudiantes ya autodidactas, ya a nivel superior y a nivel universitario. Y entonces, en este grande reto que hay, que es el tercer grande reto, es que el estudiante debe adaptarse desde las edades iniciales, es decir, debe ser autodidacta en las edades iniciales. Si se logra eso, se estará logrando el futuro de las nuevas generaciones. Por eso, docente, tú eres un alfarero que moldea con tus manos y conocimiento el futuro de una nación. Dios les bendiga.